A lograr en cada uno de nosotros es que cada creyente o cada oyente, hermanos, entienda la importancia de la invitación, fíjense bien, de la invitación que Dios nos hace de colaborar en su bendita obra. El trabajar para el Señor, hermanos, es una preciosa invitación. Fíjese qué interesante, hermanos. Bueno, pero mire, faltan todos, la mayoría. Pero si usted está, hermanos, es porque a usted le interesa la obra del Señor. Y yo creo que Dios, hermanos, vamos a llenar todo, hermanos, los puestos, hermanos, que se requieren para trabajar en este año. Amén. Bueno, quiero llevarlos, exhortarlos sobre el asunto, hermanos, que toquemos, hermanos, en las cosas que Pablo, fíjese bien, pasó en su ministerio por colaborar, fíjense bien, con el Señor Jesús y su obra. Pablo pasó muchas cosas, hermano, por trabajar en la obra del Señor. En este caso Pablo, pero todos los profetas y los discípulos y toda la iglesia primitiva. Bueno, vamos a Corintios capítulo 2, segunda de Corintios, perdón, 6, les dije que del 3 al 10, ¿verdad? Dice, bueno, vamos a leer, fíjense bien, del 1, hermanos. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyendo todo, y nuestra boca se ha abierto a vosotros. Oh Corintios, vuestro corazón se ha ensanchado. No estéis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vosotros, en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad, Señor, de los que hoy estamos aquí, Señor, y que a bien hemos tenido, Señor, de presentarnos, Señor, para aquel llamamiento de tu obra, para aquel trabajo, Señor, los tan lentos ministerios. Todo, Señor, es bajo tu dirección. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, en estas elecciones. Todos, Señor, los que pudieran ejercer un cargo, Señor, yo te pido que toques sus corazones
y que puedan asearse, Señor, de esa responsabilidad que tú les vas a delegar. Señor, los que estamos somos suficientes, creo, para, Señor, tomar, Señor, interés en la invitación tan preciosa que tú nos haces de trabajar en tu obra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién le quiere dar un aplauso al dueño de la iglesia? Fuerte, fuerte, gloria al Señor. Y Dios es precioso, Dios es bueno. ¿Cuántos pueden afirmar esto? Dios es hermoso. Voy a predicar poquito, hermano, pero fíjense bien. Conforme a lo que le leí, hermanos, nos da una introducción muy importante aquí sobre el apóstol Pablo. Y él dice, hermanos, y nombra uno de sufrimientos, hermanos, en su vida. Y el tema que vamos a tocar hoy, hermanos, fíjense bien, es las frases paradójicas que declaran el ministerio y trabajo del apóstol Pablo. Repito, el tema es las frases paradójicas que declaran el ministerio y trabajo del apóstol Pablo. Y el título, yo le puse por título a este tema, preparativos para el trabajo del Señor. Si yo le pregunto a usted, hermanos, y le digo, ¿qué es una paradoja? ¿Qué me contestaría? O si usted le pregunta a su hermano y le dice, ¿qué es una paradoja? Entonces, a lo mejor él sabe, pero les voy a explicar poquito. ¿Qué es una paradoja? Toca el uso, pongan atención para que entiendan lo que decía el apóstol Pablo. Toca el uso de ideas, conceptos, palabras, frases en las cuales hay una supuesta contradicción que en realidad tiene la intención de enfatizar dándole un nuevo sentido de lo que hablo o de lo que expreso o de lo que vivo. Por ejemplo, solo sé que no sé nada. ¿Se han escuchado eso? Otro, por ejemplo, si anhelas la paz, prepárate para la ¿qué? Para la guerra. ¿Se acuerdan? ¿Qué Jesús dijo? Porque no he venido a traer paz, sino ¿qué? Espada. La Biblia habla de muchas paradojas, hermanos. El Señor Jesús usaba mucho las paradojas, los profetas, pero este versículo, hermanos, expresa la forma en que Pablo desempeñaba su ministerio y hace un afectuoso llamado a los corintios, exhortándolos así a tener la misma anchura de corazón por la impartición y el trabajo en las cosas del Señor y su evangelio. La palabra, fíjense bien, colaboradores, hermanos, se refiere aquí al trabajo del ministerio que Dios nos ha dado. Esta frase de colaborar es también la invitación que Dios nos hace a los ministros o miembros de la iglesia. Oiga, qué lindo, ¿no? ¿Cuántos se sentirán honrados cuando le dijeran a usted, oiga, usted trabaja muy bien? Oh, sí, sí. Lo invito a otra empresa. Ya lo miramos cómo trabaja. ¿Le interesaría ganar mejor y tener un mejor puesto? ¿Le gustaría trabajar para nuestra empresa? Y aquel se siente, ¿verdad? Le podemos dar el cargo de jefe, de director, ¿verdad? Y su sueldo, el que usted quiera pedir. Bueno, la persona se siente honrada, se siente, ¿cómo se dice? Que no es un cero a la izquierda. Pero, pues oiga, si en el mundo secular, hermano, se hacen invitaciones a trabajar
hermano, a obtener un mejor trabajo. Bueno, la invitación que hoy le hace aquí la palabra de Dios, hermanos, o Pablo a los corintios, es trabajar en la obra del Señor. ¿Cuántos quieren trabajar en la obra del Señor? Nomás tres, yo pensé que iban a decir todos amén, ¿verdad? Pero es algo muy, muy interesante, hermanos. Trabajar en la obra del Señor. Hay algo aquí, hermanos, muy importante que Pablo declara. Y es que los que recibimos la gracia, la recibimos con todas sus implicaciones. Y no tan solo eso, sino recibirlas con toda conciencia y no en vano. El Señor Jesús recibió su ministerio con toda cordura y con todas sus implicaciones. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesús recibió todo su ministerio como viniera, como se presentara. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Él no dijo no. ¿Se acuerdan cuando dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, este cáliz, sea como tú lo ordenes y no como yo quiera? O sea, con todas sus implicaciones, el Señor Jesús cumplió su ministerio, hermano. El Señor Jesús recibió su ministerio con toda cordura y con todas, hermanos, sus implicaciones, consumando su ministerio en la cruz del Calvario. Todos los creyentes debemos prestar atención a la proclamación del Evangelio y al trabajo de su bendita obra. Esa es la invitación de los corintios, y también que Pablo les hizo a los corintios, y que también Pablo, a través de la Escritura, lo haría a la iglesia actual. Oiga, bendita invitación. ¿Cuántos dicen amén? Señor, lo que tú digas, lo que tú indiques. Bueno, todo trabajo, fíjense bien, implica preparativos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Todo, hasta el más mínimo trabajo, hermano, implica preparativos, por lo cual, hermano, hay que efectuarlos antes de. Miren, por ejemplo, yo ayer vine, hermanos, a trabajar en la iglesia, y como me subo hasta allá arriba, hasta la nave, entonces yo tengo que subirme, tengo un arnés con cinto, y luego traigo mis pouches, mis bolsas en esa faja. Traigo tornillos, traigo el taladro, traigo la remachadora, traigo la calafateadora de silicón, traigo tornillos chiquitos, brocas, y todo traigo, porque para subirme, y si se me olvida algo, hermano, a bajar hasta abajo. Y en 2 subidas y bajadas ya me cansé, la verdad. Entonces tengo que prepararme con todo. ¿Para qué? Para subir y hacer el trabajo. Por ejemplo, tuve que hacer el trabajo, preparar todo para poner las láminas de 8 metros, tan larguísimas. Hay que poner andamios, hay que poner tablones, hay que amarrar los andamios. Todo eso se hace, hermanos. Entonces, el trabajo se debe de adquirir con todas sus implicaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí escucharon bien? Bueno, en las cosas del Señor, hermanos, es lo mismo, o hasta mucho, mucho más implicaciones. Hermanos, fíjense bien, si Jesús y sus discípulos se prepararon para su ministerio, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo, hermanos, en este año? Jesús, hermano, preparó a sus discípulos 3 años y medio.
Y Jesús se fue al desierto a preparar su ministerio también, hermanos, 40 días. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no hacer preparativos para nuestro ministerio, para desarrollar nuestro talento, nuestro don o a lo que Dios nos llame? Recuerden que no es una invitación que les hace el pastor o les hace el hermano. Recuerden que es, ¿quién? Cristo el que nos está haciendo la cordial invitación. Podríamos decir no a lo que Cristo nos está llamando. Es asunto de ustedes, de cada quien. Para prepararnos para el trabajo de la obra del Señor, es necesario conocer las paradojas del ministerio de Pablo presentadas en este pasaje. En primer lugar, fíjense bien, las frases que declara el ministerio y trabajo del apóstol Pablo son nombradas aquí en 2 de Corintios. Observemos, hermanos, que el apóstol Pablo presenta 4 frases que declaran aquí también. Y miren cómo dice en el 4, 8, 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Es una paradoja. Y luego dice, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hermanos, la aflicción es la primera preparación, fíjense bien, es la primera preparación en el ministerio de Pablo. Esta preparación se expone a algunas cosas. Por ejemplo, fíjense bien, la aflicción conlleva a la tribulación y las tribulaciones a las presiones y las presiones a las necesidades y las necesidades a las dificultades y las dificultades, hermanos, a la estrechez. Y todo esto puede llevar a los colaboradores en el trabajo del Señor. Escuchen bien. ¿Ya están pensando poquito? No es fácil trabajar en la obra del Señor. Hay presiones. Gracias, mija. Hay presiones. Hay exigencias. Hay responsabilidades. Hermanos, hay estirones de orejas. En las responsabilidades no se puede decir que no. No se puede fallar muy seguido porque te corren de la empresa. Tienes que dar cuentas claras. No, pues nadie le va a querer entrar al trabajo del Señor. Pero es así, hermanos, ¿o no es así? Es así. Todo esto puede llevar, hermanos, a estos colaboradores en el trabajo del Señor. Fíjense bien, quiero que pongan mucha atención, hermanos, porque muchos de nosotros estamos pasando o ya hemos pasado por ello. Pero en el trabajo del Señor podemos sentir, hermano, en nuestro físico todo eso. Y en nuestro ser emocional, no se diga, malestares y situaciones adversas por la maldad de los hombres usados por Satanás, hermanos. Vi ayer, fíjense bien, vi ayer un video muy interesante donde en el metro
de Estados Unidos, no sé dónde, va un hermano predicando y le va diciendo a la gente: Dios te ama, Dios te quiere restaurar, Dios quiere perdonar tus pecados. Y va una persona sentada mirando su celular y le dice al predicador: Be quiet. Y el predicador sigue predicando y sigue diciendo, hablando del sacrificio del Señor. Y esta persona deja de ver su teléfono y dice: Be quiet, I say. Le dice: te he dicho una vez más, cállate. Y el predicador sigue predicando y leyendo su Biblia. Y esta persona le dice: si no te callas, te voy a cachetear. Y el predicador siguió predicando y la gente no puede ser, dice la gente. No puedo entender. ¿Por qué lo haces?, le dicen. Yo le dije que se callara y no se calla. Y el evangelista siguió predicando. Y aquel frustrado: cállate, se sentó. Estaba poseído por un espíritu malo. Se volvió a sentar y el hombre se acercó con autoridad, con mucho amor, con mucha paciencia, y le decía: si quieres descargar tu ira conmigo, descárgala. Aquí está la otra mejilla. ¿Se acuerdan que el Señor dijo así? El que te golpeara en la mejilla, ponle la otra. Si gustas descargar tu coraje, tu frustración, aquí está la otra mejilla. Y logra ponerle su mano, hermanos, en su cabeza. Y el hombre se empieza a quebrantar. ¿Por qué? Por el amor y los preparativos que traía este hombre. Dale un aplauso al Señor. Es algo bien precioso, pero no estamos exentos a pasar cosas o situaciones adversas, hermanos, por la maldad de los hombres usados por Satanás para no dejarnos trabajar como colaboradores en el reino de Dios. Esto va para el grupo de evangelismo. Ya han pasado algo así, me imagino. Es por eso que necesitamos la preparación del Espíritu Santo en nosotros. Cuando se presenten en nosotros esas cosas, y no desistir en el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Nadie de los que militamos en el Señor estamos exentos. Nadie. Nos van a hacer sentir mal algunos creyentes, algunos hermanos en Cristo, mayormente la gente de afuera. Hermanos, nadie estamos exentos, sino al contrario, todos estamos expuestos a sufrir estas situaciones adversas. Hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Es bien triste lo que voy a decir, pero yo me acabo de enterar que unas ciertas personas, hermanos, son cristianas y venden cositas ahí en el kinder. Y este tipo de creyentes, hermanos, le hablan a la gente del Señor. Qué bueno que lo hacen. Pero estas personas corrieron a otras personas que vendía Yakult y cositas así. La corrieron de su lugar. Y ellos se enorgullecen de decir que son ¿qué? Cristianos. Y aún la golpearon en cierta manera a esta persona y le quitaron su lugar. Entonces, ¿qué clase de cristianos a veces, hermanos, somos los que hablamos y decimos cuando no tenemos el amor que tenía el apóstol Pablo? Y ahorita vamos a ver cuáles eran los preparativos que tenía el apóstol Pablo
Miren, hermanos, si hablamos de las cosas que pasó por Pablo por causa del ministerio, entonces debemos entender que en el ministerio o en tu llamamiento hay o va a haber muchas dificultades. Pablo presenció, fíjense bien, azotes, cárceles, prisiones, tumultos. Era que Pablo tenía experiencia sobrada por la causa de Cristo. Quiero decirle que tal vez sí, pero sufrió por la causa de Cristo. Y a veces creemos que el tener un puesto no va a traer consecuencias duras a nuestra vida. Si Pablo las pasó, si los profetas lo pasaron, los apóstoles, el mismo Cristo las pasó, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir por la causa de Cristo Jesús? Hermanos, nosotros debemos estar preparados por si se presentaran estas cosas en nuestro trabajo, fíjense bien, en nuestro trabajo para el Señor. Hermanos, los trabajos de la palabra, fíjense bien, griega, kopois, o sea, trabajos, en la palabra griega kopois, quiere decir labores arduas. Es decir, que si tú tomas un cargo en las cosas del Señor, vas a tener que trabajar o vamos a tener que trabajar arduamente. Digan amén, por favor. O sea, les estoy diciendo lo que implica el tomar o agarrar un cargo en el Señor. Labores arduas que implican, fíjense bien, desvelos, ayunos. Eran aflicciones que el propio Pablo se imponía en la preparación de su ministerio. Si Pablo se preparaba de esta forma, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlos? Pablo había concebido bien, hermanos, lo que implicaba el servir a Cristo Jesús. ¿Sí sabía o no? Sí. ¿Sabe por qué? Porque él tuvo la experiencia de perseguir a los cristianos, de azotarlos. Él fue uno de los precursores que apedreó a Esteban, los llevaba a prisión, los metía en el cepo, no descansaba hasta encontrarlos donde quiera que estuvieran escondidos. Pablo sabía que si él servía a Cristo, hermanos, iba a padecer eso y mucho, mucho más. ¿Cuántos dicen amén? Era fácil para Pablo, hermanos, entender el llamamiento del Señor. Él sabía que lo iban a perseguir para matarlo. Por eso Pablo habla mucho paradójicamente, hermanos, en su vida. Dios es bueno. Dios es bueno. Es por eso que en muchas ocasiones, hermanos, fíjense bien, Pablo se metía en ayuno porque lo requería, buscaba de Dios. Hermano, horas caminando para llevar el evangelio. Preparaba sus cartas, sus sermones. Todas estas cartas eran sus sermones para predicarle a la gente, para que creyeran en él, que en verdad Cristo lo había cambiado y que en verdad Cristo le había hecho una invitación para servir por su causa.
Pablo necesitaba demostrar que Cristo lo había llamado a su bendita obra. Pero no lo debía de decir solamente con palabras, sino lo tenía que demostrar. Qué lindo, gracias al Señor. Es por eso que en muchas ocasiones, fíjense bien, no tenemos éxito en las cosas que hacemos, ya que no hacemos lo que Pablo hacía, hermanos. Pablo, para tener éxito, buscaba de Dios, buscaba la guianza del Espíritu Santo, buscaba la unción del Espíritu Santo, oraba por la causa a la cual él iba a atender. Oraba, hermanos, por si se presentaba un enfermo y al ponerle sus manos él fuera sanado. Pablo, hermanos, tenía mucha experiencia en el ministerio en el cual Dios le había llamado. ¿Sabe cuál fue el éxito de Pablo? Todas las cartas paulinas. Se ganó a Corintio, a Asia, hermanos, se ganó a toda. Los judíos, hermano, se ganó a muchos judíos. ¿Sabe por qué? Porque Pablo había adquirido, había aceptado la invitación de Jesús a su bendito trabajo. Hermanos, Dios quiere usarte. Aquí voy a terminar. Me faltan 2 puntos más, pero aquí quiero dejarte pensar en eso. Hermanos, si queremos ver cosas, si queremos ver cambios, necesitamos hacer preparativos. Y los primeros preparativos, hermanos, es entender que se sufre por la causa de Cristo. El segundo preparativo es entender que se gasta dinero por la causa de Cristo. Otro de los preparativos es entender que el tiempo tuyo va a ser estropeado por la causa de Cristo. ¿Dicen amén? Que ahora tenemos que invertir más del tiempo, hermanos, que Dios nos ha dado, invertirlo más en las cosas del Señor que en nuestro propio tiempo. Hermanos, ¿necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? Amén. ¿Queremos tener éxito? Busquemos su presencia en ayuno y oración. ¿Queremos que las cosas cambien? Invertamos tiempo en la consagración con nuestro Dios. Hermanos, sí podemos. Sí podemos hacer muchas y grandes cosas para el Señor. Pero tenemos que, hermanos, tenemos que hacer lo que Pablo hizo. Desvelos, lo dieron por apedreado. Todas, hermanos, estas cosas que sufrió Pablo fue por la causa de Cristo. Todo es por la causa de nuestro Señor Jesús. ¿Quiere ponerse de pie? Póngase de pie. Inclinen su rostro, hermanos. Simplemente dígale al Señor: eres tú, Señor, no soy yo. Cierre sus ojitos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, la evidencia está clara en este día, Señor, en esta tarde, en este mediodía. La evidencia es contundente, pero no podemos, Señor, parar tu obra. En las pruebas y en la lucha, la iglesia sigue caminando. Desde el tiempo, Señor, de los apóstoles,
hubo luchas, pruebas, angustias. Y hasta hoy la iglesia sigue caminando. La iglesia no se ha detenido, Padre, por una persona. La iglesia primitiva no se detuvo por dos o por un apóstol que falló y que se ahorcó. La iglesia continuó la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia actual, Señor, hoy en día, Espíritu Santo, ayúdanos. Como ayudaste a Pablo a ir, Señor, a Asia Mayor, a Asia Menor, en sus viajes misioneros y aún, Señor, a Roma, y queriendo ir o llegó hasta España, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos hoy, Padre, te lo pedimos. En la unción y la guianza de tu Espíritu Santo en esta hora. Ayuda a mi hermano, Señor, su corazón, Señor, dispuesto a trabajar por tu obra, Señor. Señor, tú nos has dado mucho. Señor, tú nos has bendecido grandemente. Señor, tú nos has dado un buen negocito, Señor. Nos has dado vehículos. Nos has dado tal vez hasta un ahorro, Señor. Y hoy, Señor, te lo agradecemos. Pero queremos, Señor, hoy tomar un cargo para tu gloria. Gracias por invitarme, Señor. Gracias por hacerle la invitación, Señor, a través de Pablo a la congregación. No es una invitación que yo le hago, Señor, o que aquel me hace. Es la invitación que tú nos haces, Jesús. Gracias, Señor, por tomarme en cuenta. Aquí están mis manos. Aquí están mis ojos, mis pies. Aquí está mi vida, Señor, para que tú la uses como tú quieras. Gracias por tomarme en cuenta, Señor Jesús. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, ¿no se sienten honrados?